¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Saludándolos nuevamente aquí con mucho gusto. Estamos el doctor Salvador Tomasini. ¿Qué tal, doctor? Hola, buenas noches. ¿Cómo Hola, está, doctor? Leo. ¿Qué tal, doctor? Bien. El amigo Alejandro Carrega. Hola, ¿cómo ¿Qué están? tal, Ale? ¿Cómo Hola, están? doctor. Hola, Hola. Alejandro. ¿Qué tal? Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues continuamos con el volumen 12. Es un volumen bastante largo, bastante profundo, que tiene mucho que rumiar, mucho que pensarse y mucho que vivir. ¿Verdad, doctor? Así es. Bueno, ¿comenzamos? 12-133, junio 2 de 1920. Jesús sintió la pena de la separación que el hombre había causado con el pecado. Continuando mi habitual estado y recogiéndome en la oración, veía un abismo en mí, donde no podía descubrir el fondo, y en medio de este abismo de profundidad y anchura, a mi dulce Jesús afligido y taciturno. Yo no sabía comprender cómo lo veía en mí y me sentía lejana de él, como si no estuviera para mí. Mi corazón quedaba torturado por ello y sentía el desgarro de una muerte cruel. Y esto no una vez, sino cada vez que me encuentro en este abismo como separada de mi todo, de mi vida. Ahora, mientras mi corazón goteaba sangre, mi siempre amable Jesús, saliendo de este abismo, me ha rodeado el cuello con sus brazos, poniéndose tras de mis espaldas, y me ha dicho: Querida hija mía, tú eres mi verdadero retrato. Oh, cuántas veces mi gimiente humanidad se encontraba en estas torturas. Ella estaba fundida con la divinidad. Más bien, eran una sola cosa. Y mientras eran una sola cosa, yo sentía el desgarro del abismo, de la separación de la divinidad, que mientras me envolvía dentro y fuera, fundido con ella, me sentía lejano. Mi pobre humanidad debía pagar la pena y la separación que con el pecado la humanidad prevaricadora había causado, y para volverla a unir a la divinidad, debía sufrir toda la pena de su separación. Pero cada instante de separación era para mí una muerte despiadada. Perdón tantito, ¿qué es prevaricadora? Que se aleja, que falla, o sea, algo que prevaricar, le estoy fallando a Dios. Ok. He aquí la causa de tus penas y del abismo que tú ves. Es mi semejanza. También en estos tiempos desventurados, la humanidad corre como en precipitada fuga lejos de mí. Y tú debes sentir la pena de su separación para poderla unir nuevamente a mí. Esto es realmente importante porque estamos conociendo penas de Jesús que difícilmente las hubiéramos podido imaginar. O sea, las penas de Jesús las hemos centrado en los sufrimientos externos y que ahí pagó por todo. Sin embargo, o sea, nos está hablando de una pena de separación de la criatura en que él tiene que sufrir la pena de separación que nosotros le estamos dando. La divinidad se siente aislada porque la criatura no le da, no la recibe. Entonces, esa primera parte donde Luisa ve ese abismo y a Jesús lo ve ahí, pero no tiene acceso, ¿sí? Y luego Jesús le dice que de la misma manera que ella lo está pasando, así lo tuvo que pasar él. Porque la divinidad, aún a pesar de ser una sola cosa con él, de estar fundida con él, de todas maneras le hacía sentir que estaba lejano. Y entonces lo que tenemos es Jesús sufriendo las penas que le ocasionamos nosotros, pero al mismo tiempo sufriendo la pena que sufrimos nosotros. ¿Sí se entiende? ¿Es un doble sufrimiento para él? Sería un doble sufrimiento en el sentido de que por un lado tiene que sufrir lo que yo le estoy ocasionando. O sea, le estoy ocasionando el alejarlo, no le hago caso. ¿Sí? Pero al mismo tiempo ahora él, para pagar aquello,
tiene que sentir que la divinidad se le aleja. O sea, para poder pagar eso que yo estoy ocasionando. Entonces es un doble sufrimiento por la misma pena. Y cuando nosotros sentimos la aridez, aunque estemos pues siendo buenos, digamos, es como una invitación a reparar por todo esto, así como él está sufriendo eso para reparar. Uh-huh. O sea, la aridez, la soledad espiritual que a veces sentimos, la podemos unir a esto. Bueno, no la podemos. Es una comunicación que Jesús nos da de estos sufrimientos y debemos unirlo y hacer lo contrario, ¿no? O sea, me comunica esta soledad, me comunica este aislamiento, entonces yo no lo debo tomar como mío, sino debo decir, es Jesús que me lo está compartiendo y de alguna manera ahora yo voy a hacer el acto contrario. Jesús, te dejamos solo, yo quiero acompañarte, ¿sí? O sea, yo quiero suplir por todos aquellos que te están ocasionando esta pena. Y entonces la manera en cómo le estamos pues retribuyendo y le estamos dando lo que todos los demás no le dan. Eso hace Luisa en las horas de la pasión en el Getsemaní, ¿verdad? Eso hace Luisa. Va y lo acompaña. Así es. Y eso deberíamos de hacer todos en todo momento, porque la humanidad en todo momento está alejándose de él. Si entendiéramos lo que es, no sé, la divinidad continuamente dándose, la divinidad continuamente viendo por el hombre, sufriendo por el hombre, redimiendo al hombre continuamente, con una sola intención, darle su propia vida para hacerlo feliz en modo divino. Y el hombre ni en cuenta. O sea, en donde quiera que vayamos, en la calle, en alguna reunión, en algún lugar público, o sea, algún centro comercial, un cine, una estación de autobuses, en el aeropuerto, en donde quiera, vemos a todo mundo y todo mundo está en su mundo. Sí. Está totalmente ajena de Dios, ajena del sufrimiento de Jesús, ajena de ese amor delirante que está queriendo darse, y todos absortos en lo suyo. Imaginémonos a Jesús, ¿cómo estará en ese momento? Yo me lo imagino a veces tirado en una de las caídas que sufre, con la cruz a cuestas, sangrando, agotado, casi muriendo, y levantando la cara para ver si encuentra a alguien entre, no puedo decir aquellas personas, sino aquellas pies que está viendo, porque no veo otra cosa. A ver si hay alguno que se acerque. Nadie. Y esa misma imagen es la que puede estar sufriendo en cualquier lado que vayamos. Pero, bueno, nadie, porque somos millones, ¿no? Pero sí dice que si un solo minuto no hubiera habido un alma víctima, hubiera acabado con todo. O sea, aunque sea tener un contacto de alguien que se entrega así, pero en la forma, ese nadie es una forma de decirlo. Sí, porque somos ante miles de millones. Es terrible, de veras terrible, ¿eh? Por ejemplo, si nos vamos a los hospitales donde hay sufrimiento y hay personas que sí realmente se están acordando de Dios y de Jesús, pero nada más se acuerdan para pedir la salud. O para reclamar. O para rebelarse, sí, ¿no? No se acuerdan de Él para agradecer ese sufrimiento. Ni lo unen su sufrimiento a los sufrimientos de Jesús. Para unirse a los sufrimientos de Él y darle un alivio en eso, ¿no? O sea, está tirado así en el suelo, la cruz encima, y va un pie y lo patea. Oye, ayúdame. Oye, óyeme. Oye, auxíliame. Así es. Yo me acuerdo mucho de una escena de la película de la Pasión, donde está la mujer pecadora, cuando que la iban a apedrear. La toma es excelente. Está la mujer tirada en el suelo y se va arrastrando, ¿no? Para tocarle un pie. Sí.
Y ya casi cuando llega levanta la cara, una cara suplicante, ¿sí? Una cara, aparte de suplicante, de agradecimiento, de decir gracias, y vamos a cambiarlo. Ese es Jesús con nosotros. Ese es Jesús con nosotros. Está en medio de toda la humanidad. La humanidad está perdida en su mundo, un mundo sin Dios, un mundo sin Dios. Y Jesús está queriendo llegar y decir, hijo, aquí estoy. Y levantando la cara suplicante, decir, tómame en cuenta, veme. Te quiero dar todo lo mío. No nos interesa, me interesa lo mío. Perdón, pero esos momentos son momentos muy, muy dolorosos realmente. Y esto es imaginario en nosotros. Pero para él es una realidad. Terrible. Y es realidad del diario, ¿verdad? Sí, del diario y de todo. Cada momento. Y por cada criatura. Uh-huh. A ver, sí. Y por 6,000 años o lo que lleve el hombre sobre la tierra. Es verdad que tu estado es demasiado doloroso, pero es siempre una pena de tu Jesús. Y yo, para darte fuerza, te tendré estrechada desde atrás de tus espaldas, porque mientras te tengo más segura, doy más intensidad a tu pena. Porque si me tuvieras delante, con solo ver mis brazos junto a ti, la pena disminuiría y mi semejanza en ti se formaría más tarde. O sea, nos está ratificando, ¿no? Que es semejanza. Semejanza. Esas últimas 3 líneas, si las quisieras leer otra vez, Alejandro. Sí. Y yo, para darte fuerza, te tendré estrechada desde atrás de tus espaldas, porque mientras te tengo más segura, doy más intensidad a tu pena. Esa es primera cosa. O sea, te quiero hacer sufrir más. Suena horrible, ¿sí? Pero sabemos que es la semejanza con Él. Ese te quiero dar, aumentar la pena, te quiero compartir más mi pena. La criatura es prácticamente incapaz de poder sufrir todo lo que Jesús sufre. O sea, no tendríamos ni remotamente la capacidad de poderlo aceptar. Entonces Él nos tiene que sostener, Él tiene que darnos todo lo necesario para poder compartir un poco. Pero Él quiere darnos más, y hasta dónde, Él sabrá hasta dónde nos quiere dar. Pero eso depende mucho de mi disposición. Porque nunca nos va a forzar a esto, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues vamos aceptando esta parte y vamos, si no pidiendo, porque a veces no queremos pedir esto. Eso va en contra de nuestra naturaleza. Así es. Pedir sufrir, ¿no? Pero cuando menos estar abiertos a lo que Él nos quiere dar, ¿no? Y luego, ¿qué dice? Dice, doy más intensidad a tu pena, porque si me tuvieras delante, con solo ver mis brazos junto a ti, la pena disminuiría y mi semejanza en ti se formaría más tarde. O sea, el alivio que provocaría el tenerlo sensiblemente, ya no permite que el sufrimiento haga su trabajo. Y le quita mérito. Y esto lo podríamos entender nosotros en esos momentos, como dijiste hace un ratito, o sea, de sequedad, ¿sí? No tenemos esa presencia sensible a mis sentidos del alma, de la seguridad, de la fe, del estar seguro que está con nosotros. En esos momentos de sequedad, ¿el malo los aprovecha para sacar nuestras miserias? Los aprovecha para poner insidias y poner pensamientos negativos. ¿Dónde está tu Dios? Acuérdense de Luisa en la prueba con el demonio, ¿no?
¿Y a poco crees que te va a aceptar si eres tan pecador? ¿Cómo quieres acercarte a Él si tú con todo lo que has cometido? O sea, son momentos de una lucha, una batalla tremenda, de veras. En fin. Nos ayuda a tocar fondo para que reaccione. Así es. 12134, junio 10 de 1920. La humanidad de nuestro Señor vivía entre el cielo y la tierra. Para quien vive en el divino querer, lo que Él hace lo debe hacer el alma. Me sentía sola y muy afligida, sin apoyo de nadie. Y mi dulce Jesús me ha estrechado entre sus brazos, elevándome en el aire y me ha dicho: Hija mía, mi humanidad cuando vivía sobre la tierra, vivía a medio aire, entre el cielo y la tierra, teniendo toda la tierra debajo y todo el cielo sobre de mí. Y viviendo de este modo, yo buscaba atraer a toda la tierra en mí y a todo el cielo, y hacer de ellos una sola cosa. Si yo hubiera querido vivir a ras de tierra, no habría podido atraer todo en mí, a lo más a algún punto. Es cierto que el vivir a medio aire me costó mucho. No tenía ni dónde apoyarme, ni en quién apoyarme. Y solo las cosas de estrecha necesidad eran dadas a mi humanidad. Por lo demás, estaba siempre solo y sin ningún consuelo. Pero esto era necesario, primero por la nobleza de mi persona, a la que no convenía vivir en lo bajo, con apoyos humanos viles e inconstantes. Segundo, por el gran oficio de la redención, que debía tener la supremacía sobre todo. Por lo tanto, me convenía vivir en lo alto, sobre todos. Ahora, a quien llamo a mi semejanza. Espérame tantito porque vamos a ver esto. Ese vivir en lo alto. Bueno, lo primero que se nos ocurre o que vemos así a simple vista es no apoyos. No tiene apoyos, ¿no? El que vive flotando no tiene de dónde apoyarse. En muchas ocasiones, o sea, la criatura, cuando entra a vivir en la divina voluntad o está intentando entrar a vivir en la divina voluntad, se encuentra prácticamente en estas condiciones. Porque el desapego, el abandono, o sea, nos llevan a no buscar ningún apoyo humano. Entonces estamos confiando total y plenamente en Dios. Pero, sobre todo al principio, nuestra voluntad es muy cambiante y muy endeble. Entonces, de repente, siente la necesidad del apoyo y no encontrando apoyo humano y no sintiendo el apoyo divino, ahí claudica, ahí se cae y vuelve otra vez a caer en la voluntad humana, y cualquiera de dos, o se entristece, se desespera, se angustia, en fin, o empieza a buscar apoyos humanos, o empieza a implorar a Dios que le quite aquel estado de, ¿cómo diríamos?, de carencia, vamos a ponerlo así. Por lo tanto, siempre que nos dejamos caer, no importa en qué estrato quede, me estoy saliendo de la divina voluntad. Sí. Confiar en Dios es confianza absoluta totalmente, y la única ejemplo que tengo para ponerlo es Abraham a punto de matar a su hijo. O sea, el ángel le tiene que detener la mano, ¿sí? Sí. O sea que no dudó nada. Y esa debería de ser nuestra actitud, no importa la situación en la que nos encontremos, por muy difícil, por muy problemática, por muy insoluble que parezca, Dios está siempre pendiente. Y lo que quiere es llevarnos a veces hasta el extremo, hasta la orilla del precipicio para probar nuestra confianza. Es como cuando el Padre, cuando Jesús le encarga al Padre
que dice, no son del mundo, están en el mundo, pero Así no es. son del mundo. Pero presérvalos del mundo, ¿no? O sea, no los dejes, no permitas que el mundo penetre en ellos. Y los apoyos humanos es mundo que penetra en nosotros. Sí, la sociedad nos presiona mucho a buscar ayudas. Así es. Y además a buscar ayudas en lo mismo. Tú puedes, tú adelante, tú solito. Bueno, No eso es necesitas- en cuanto a uno. Ajá, pero Y cuando no tienes, cuando ya no puedes, busca, pero por busca. lados que no son de Dios. Ujú. O aunque sean de Dios. O sea, vamos a suponer, no quiero poner casos, pero aún buscando a Dios, o sea, buscando, por ejemplo, un sacerdote, un apoyo de un religioso, un apoyo de una religiosa, un apoyo, un consejo de ellos, es estar buscando un apoyo humano. ¿Sí? Entonces sí hay que estar muy, muy al pendiente de que para vivir realmente en esta divina voluntad necesitamos descartar todo ese tipo de búsqueda, todo ese tipo de auxilio el que queremos tener en nosotros, ¿no? Ajá. Dice, ahora, a quien llamo a mi semejanza, la pongo en las mismas condiciones en las que puse a mi humanidad. Por eso tu apoyo soy yo. Espérame, otra cosa que se nos pasó ahorita a comentar. Estando en el aire, está expuesto a los golpes de la justicia divina y expuesto a los golpes de la voluntad humana. O sea, le está llegando de los dos lados, le está llegando el sufrimiento. El alma que quiere vivir en la divina voluntad al oír esto, debe estar total y absolutamente consciente. Para Luisa era necesario pasarlo. Y para Luisa era necesario consumarlo en grado máximo. Y Jesús tenía que aumentar el dolor, el sufrimiento a grados extremos. En nosotros, o sea, yo pienso que Jesús nada más nos va dejando con lo nuestro. Quizás no nos vaya a llevar a grados extremos como a Luisa. Pero de todas maneras, dependiendo de la misión que cada uno de nosotros tenga, te irá apretando un poquito más, ¿no? Un poquito más. Pero el punto es, no rechacemos nada de lo que nos viene ofrecido. No rechacemos nada de lo que la justicia divina quiere descargar sobre nosotros y no rechacemos nada de lo que Jesús quiera hacer con nosotros. Aún a través de las criaturas. Aún a través de las criaturas, así es. Ahora, a quien llamo a mi semejanza, la pongo en las mismas condiciones en las que puse a mi humanidad. Por eso, tu apoyo soy yo, mis brazos son tu sostén, y haciéndote vivir en mis brazos, a medio aire, te pueden llegar solo las cosas de extrema necesidad. Para quien vive en mi querer, desapegada de todos, dedicada toda a mí, todo lo que no es de extrema necesidad son cosas viles y un degradarse de su nobleza. Y si le vienen dados los apoyos humanos, siente el mal olor de lo humano y ella misma los aleja. Después ha agregado, Conforme el alma entra en mi querer, su querer queda atado con mi querer eterno. Y a pesar de que ella no piense en esto, habiendo quedado atado su querer al mío, lo que hace mi querer, hace el suyo, y corre junto conmigo para bien de todos. Lo que dijo hace un momento, o sea, es algo que también vale la pena el comentar, ¿no? Solo las cosas de extrema necesidad son a las que debemos como prestarles atención, porque todo lo demás, que no es de extrema necesidad, son cosas viles. Bueno, creo que es la palabra que usa, ¿no? Son cosas viles, o sea, definitivo, y son cosas que degradan al ser humano, o sea, lo degradan en el sentido de volver a su voluntad humana, y sobre todo, nos ensuciamos con el solo tenerlas alrededor.
Por lo tanto, debemos de dedicarnos única y exclusivamente a este vivir, a esta atención continua, a darle vida a la divina voluntad en lo que tenemos, en lo que somos, y no fijarnos en nada más. O sea, entonces es de extrema necesidad el vivir en la divina voluntad. ¿Todo lo demás es vil? Todo lo demás es vil. O sea, en el momento que yo ponga la intención en todo lo que haga de darle vida a la divina voluntad en lo que estoy haciendo, entonces todas las cosas y todas las situaciones son materia prima para hacer aumentar la vida divina en mí. En ese momento pierden su rudeza, pierden su aspereza y la forma humana, porque ahora lo estoy usando para vivir en la divina voluntad. Jesús nos dice que si nada más tuviéramos que darle lo espiritual para vivir en la divina voluntad, muy poco le podríamos dar. Y por eso es que también en lo material es que Él puso su vida y su voluntad a llevar a cabo los actos materiales de nosotros. Y entonces en cada acto que hagamos, ahí podemos estar dándole vida a la divina voluntad y logrando todo lo que ella logra. Pero esto necesitamos llevarlo a la práctica. Así que es en todo lo material. Pues no. era necesario porque somos materia. Era necesario porque somos materia, exactamente. Uh-huh. Así que bueno, ese es como el punto central. Todo, absolutamente todo lo que hagamos debe estar centrado en ese punto. Darle vida a la divina voluntad en ese acto. Y en ese momento las cosas pierden, como digo, su valor intrínseco material y adquieren un valor divino. ¿Sí? Sí, porque lo que manejamos muy bien son los sentidos. Así es. En cambio, las capacidades del alma, pues... A veces ni siquiera las... ¿sabes? Bueno, no las conocemos ni cuenta nos damos, ¿no? Sí. Y nuestras potencias del alma, que es memoria, voluntad e inteligencia, las aplicamos nada más a lo material. A lo material también Nunca las conectamos con la divinidad. Degradamos esa parte tan fina del hombre, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bien, continuamos con la 12. ¿Sí? 135. Junio 22 de 1920. La santidad de la humanidad de Jesús fue el pleno desinterés. Estaba, según mi costumbre, llevando a mi dulce Jesús a toda la familia humana, rezando, reparando, sustituyéndome a nombre de todos por lo que cada uno está en deber de hacer. Pero mientras esto hacía, un pensamiento me ha dicho: piensa y ruega por ti misma. ¿No ves a qué estado tan penoso te has reducido? Y casi me disponía a hacerlo, pero mi Jesús, moviéndose en mi interior y atrayéndome hacia él, me ha dicho: Hija mía, ¿por qué quieres apartarte de mi semejanza? Yo jamás pensé en mí mismo. La santidad de mi humanidad fue el completo desinterés. Nada hice para mí, sino que todo lo sufrí y lo hice para las criaturas. Mi amor puede decirse verdadero, porque estuvo sellado con mi propio desinterés. Donde está el interés, no se puede decir que hay una fuente de verdad. Eso es otra cosa que es enorme. O sea, solamente lo que hagamos sin interés de nada puede entrar en semejanza con los actos divinos. Donde entra el interés, entonces ya estoy entrando yo. ¿Sí? Porque Jesús no tiene interés en... Pero aquí podríamos dividir el interés entre humano y divino. Puedo tener un interés humano en algo que estoy haciendo, pero también lo puedo tener divino. Estoy haciendo esto para darle vida. Dándole vida, sí, o sea, pero estamos ahorita en el punto de las cosas humanas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es muy delicado y muy difícil, diría yo, poder darnos cuenta de todo esto.
Sí, porque yo es lo que he pensado, cualquier cosa que hace una persona, mínimo, siente una satisfacción. Entonces, hasta por buscar esa satisfacción ya hay un interés. Y no por darle vida a la divina voluntad. Estos son como, no sé, fronteras muy, muy delicadas, Sí. en donde realmente como que estamos dudando de que sea, ¿no? Pero si llegamos a comprender que esta línea nunca la cruzaremos si nunca hay un interés personal, si nunca hay una finalidad personal, entonces siempre estaré del lado de la divina voluntad. En el momento que yo descubra dentro de mis obras un interés personal, pueden ser cosas tan triviales, o sea, tan triviales como el mejorar, el aprender más, no sé, el progresar, en fin, cosas así, que son buenas, no son malas, ¿no? Pero si el interés está en eso, definitivamente la divina voluntad no actúa. Sí. Y 1000 veces preferible un acto de la divina voluntad que el adquirir toda la ciencia humana y ser un gran benefactor de la humanidad. Uh-huh. El alma con el desinterés propio se pone delante de todos, y mientras se pone delante, el mar de mi gracia la toma por detrás, inundándola, de manera que la hace quedar toda sumergida en él, sin que ni siquiera ella lo advierta. En cambio, quien piensa en sí misma es la última, y el mar de mi gracia le queda adelante, y ella debe, a fuerza de brazo, surcar el mar. Si es que lo logra, porque el pensamiento de sí misma le creará tantos obstáculos que le infundirá temor de arrojarse en mi mar y estará en peligro de quedarse en la orilla. Uh-huh. A ver, ¿algún comentario? Pues mi comentario es que hay que estar atentos a ver si lo que estamos haciendo es por interés personal o por interés divino. Por eso le dice Jesús a Luisa, siempre está atenta. Bueno, esa es una de las frases muy repetitivas de Jesús, ¿no? Y que me encanta, ya se notó, ¿verdad? Sí, está atenta, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, y luego esto de que el mar, este mar inmenso se nos pone delante. Dice, el alma con el desinterés propio Uh-huh. se pone delante de todos, y mientras se pone delante, el mar de mi gracia lo toma por detrás, inundándola, Sí, de manera eso. que la hace. Pero se pone delante con la intención. Uh-huh. Y la intención la adelanta a todo, incluso a su voluntad. No sé si el mar queda atrás. Si yo tengo el mar adelante, no hablemos del mar, una alberca adelante, una alberca, no sé, olímpica, y la veo delante, calculo el esfuerzo que tengo que hacer para cruzarla. Y probablemente no confíe lo suficiente como para lanzarme. Pero si llevo la intención por delante, o sea, firme convencimiento de que tengo que hacerlo, entonces ya no veo la alberca, veo mi intención. Entonces la alberca se me oculta, por eso dice, se pone detrás, pero ahora está Jesús ayudando, empujando, como decirle, órale, ¿sí? Y lanzando todo ese mar a través del acto de la criatura. Bueno, también, pero ahorita es la criatura pasando ese mar. Dice algo de nado, ¿no? A fuerza de brazos. Uh-huh. Que dice... Y ella debe, a fuerza de brazos, surcar el mar. Así es. Pero es cuando lo hace con algún interés. Cuando piensa en sí misma. Dice, en cambio, cuando piensa en sí misma es la última. Y el mar está adelante. Adelante. Y ella debe, a fuerza de brazos, surcar el mar. Si es que lo logra. Así es. Entonces, este vivir en la divina voluntad pues nos pone ya en un punto totalmente de abandono en Dios.
O sea, no te importe lo difícil, lo penoso, lo tardado que puede ser. Tú confía en Él y lánzate. ¿Pero lánzate a qué? A estar atenta para vivir siempre, o darle vida siempre a la divina voluntad en todos mis actos. Y entonces el mismo Jesús y la misma divina voluntad quien me van a llevar. Aquí están las reflexiones personales, ¿no? Claro. Aquí están precisamente. Me ponen atrás del mar, entonces me pongo a pensar lo que puede pasar, lo que no, los resultados, y entonces ya me detiene. También sin reflexiones personales, el mar lo se me tengo pone atrás. y no lo veo. Muy interesante. Que eso es lo que habría pasado con Pedro en el pasaje de ven y camina sobre las aguas, ¿no? Si Pedro hubiera puesto el mar atrás y pone adelante a Jesús, nunca se hubiera hundido. Pero ahí lo que hizo es, primero ve a Jesús, pero luego la reflexión personal le pone el oleaje, le pone el viento y le pone todo adelante y se hunde. Claro, así lo dice aquí. Le creará tantos obstáculos que le infundirá temor de arrojarse en mi mar y estará en peligro de quedarse en la orilla. Quiere decir que si nosotros conocemos estas verdades de la divina voluntad y empezamos a tener reflexiones personales, ¿no nos vamos a animar? No nos alejamos de la orilla. Pues no te alejas de la orilla, no entras o simplemente te das la media vuelta y te vas. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, Alejandra. Y gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros. Muchas gracias por vernos, por sus comentarios. Estamos aquí al pendiente de todo lo que quieran opinar sobre el libro de cielo. Acuérdese a pedir el rey.